Hola amigos, saludos a todos los hermanos y colaboradores de nuestra provincia y también de todos los centros juandedianos que puedan llegar y ver este trabajo. Celebro compartir con todos ustedes este momento mutuo de los conocimientos y de las acciones de la Escuela de Hospitalidad. Ustedes saben que la Escuela de Hospitalidad es una oferta educativa para interpretar la vida de los hermanos, la vida de la Orden Juandediana y especialmente la de su fundador, San Juan de Dios. Con esa impronta y su entendimiento es que nos permitirá realizar seguramente un poco mejor toda nuestra actividad cotidiana, con esa interpretación. La misma se va a realizar de distintas perspectivas y esta es la oferta educativa de la Escuela de Hospitalidad. Una oferta educativa y una perspectiva y un punto de vista del conocimiento y del saber que tienen las distintas ciencias. Así acudimos a la ciencia de la psicología, la historia, la parte de la gestión carismática, la filosofía, las humanidades, todos elementos que aportarán, no para profundizarlo científicamente en cada uno de ellos, pero sí para tomar aquellos elementos relevantes que nos permitan entender cómo Juan de Dios ha transitado y todos los que han seguido, entre ellos nosotros en la actualidad, un pensamiento, un sentir de coherencia y de ayuda. ¿Para qué? Para realizar la misión de la Orden, que es nada más y nada menos que la de evangelizar al hombre enfermo y menesteroso a través de la salud. Bueno amigos, vamos a comenzar. Propongo entonces, a través de estas perspectivas que mencionaba para abordar en la Escuela de Hospitalidad y desde un pasado histórico, pensar el presente y el futuro de los centros, pero con la idea, la conducta, la convicción de llevarlo a cabo con acciones concretas para poder provocar un cambio y lograr la sostenibilidad. Empezamos pues entonces hablando de Juan Ciudad, un hombre, su tiempo, haciendo un enfoque antropológico del mismo. Juan de Dios, con sus 11 años de vida finales, estuvo en un hospital modelo de organización que no desapareció, continuó en el tiempo su legado, siguió la orden religiosa en la que sus miembros perpetúan su obra de hospitalidad a través de casi 5 siglos. 5 siglos con el valor de la hospitalidad como eje y un mensaje multiplicador. En ese mensaje multiplicador nos ubicamos nosotros, con la prosecución de la obra para lograr que se sostenga en el tiempo y lograr que a través de 52 naciones con casi 40 obras apostólicas distribuidas, como vemos en el planiferio, en todo el mundo, se pueda lograr ese cometido. Esta frase nos alude al pensamiento de que si ignora algo, no se puede amar, o dicho en positivo, se ama aquello que se conoce. Si conocemos desde las perspectivas históricas, humanísticas y demás que mencioné a la orden y su obra, vamos a amar lo que estamos haciendo. Entonces, pues, vamos hacia el pensamiento antropológico en este enfoque, considerando que Juan Ciudad, un hombre a la postre santo, San Juan de Dios, fue pastor del pueblo de Oropesa, fue soldado en 2 oportunidades en Fuenterrabía, peón de albañil en Ceuta, librero en Gibraltar y su obra en el final de su vida, hospitalario en Granada. Si lo tomamos desde un punto de vista histórico, podemos establecer 2 hipótesis. Considerar primero la fuerza espiritual como motor que movilizó a lo largo de los años esto y la fidelidad de una idea, sobre la base de su pensamiento, tener siempre caridad y hacer el bien bien hecho. Eso convocó a través de los años las distintas vocaciones. Y como segundo pensamiento, pilar, hipótesis, considerar los hechos históricos como línea directriz. Vamos a tratar de abrazar este tema pensando en qué cosas motorizaron la orden, qué cosas le dieron el impulso energético para que prosiga. Juan Ciudad, entenderlo como tal, como el fundador de la orden, el misterio de su obra y el legado que nosotros estamos recibiendo. Se resume pues en estos valores, en el de respeto, el de responsabilidad, el de calidad y espiritualidad,
con el valor insignia, emblemático, que es el de la hospitalidad. Consideremos que San Juan de Dios no dijo palabras sobre las cuales fue construyendo. Él hizo acciones, hechos concretos. Las palabras explicativas las hizo la historia después. Diferente quizás a los tiempos que nos tocan, donde proponemos proyectos, vamos a hacer, vamos a realizar, vamos a concretar. Él hizo. La palabra le dio un molde al hecho que él realizó. La orden, desde un punto de vista pedagógico, lo podemos dividir en 3 etapas. La que va de 1550 a 1775, la segunda época desde esa fecha, 1810, la tercera desde más o menos 1810 hasta la actualidad. Vamos a desgranar un poquitito cada periodo. El primero se caracterizó por una propagación y una organización de la orden. En esos años, desde su muerte hasta 1578, se trató de librar la batalla fundacional desde el punto de vista administrativo, desde la jerarquía religiosa. En un segundo periodo de ese mismo tiempo se propagó y floreció. Como todo lo que sube y florece, también vino una etapa más opaca de eclipse, la decadencia, hasta la casi desaparición de la congregación. Un periodo que va desde el nombramiento del reverendísimo Sebastián Fuentes hasta la invasión francesa. Ese periodo de 1775-1810 es un periodo, diría, de convulsión, de efervescencia histórica. La independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, hacia 1810-1809, la Revolución de América, en ese corte con la relación de la monarquía española, 1809, Chuquisaca, 1810, la Revolución de Mayo y otros países americanos. Fue un periodo efervescente políticamente hablando. Y una tercera época, desde la Restauración hasta nuestros días, un primer periodo donde se inicia en 1820, fin de ese periodo donde había existido una hegemonía napoleónica con el corrimiento de la Iglesia, la persecución de lo eclesiástico, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, 1918. Una restauración donde vale el recordar nombres como el hermano Alfieri y Benito Meni, que tanto hicieron por restaurar en Europa y en América la Orden Juan-de-Diana. El segundo periodo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1918 hasta los días que hoy conocemos. Pero ¿de qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando de una etapa de transición de la Edad Media a los tiempos modernos, es decir, no un año, sino un segmento de 50 a 100 años que van desde el siglo XV hasta mediados del siglo XVI, donde comienza la institucionalización geopolítica del mundo, aparecen las repúblicas, aparecen los estados, las ciudades-estado, los países más o menos como hoy en día los vamos conociendo, y los grandes e importantes cambios que hubo en el hombre en la forma de pensar y de vivir. Estamos hablando del siglo de oro español, de los grandes descubrimientos geográficos, de la aplicación de los inventos, del Renacimiento. La rendición de Granada, 1492, con la expulsión del Moro de la península ibérica, fue uno de los hitos de esa transición entre el medioevo y la Edad Moderna, como también con Cristóbal Colón, el descubrimiento de América y la apertura de la conquista que posteriormente ocurriría, y el conocimiento de distintas razas. La Guerra de los 100 Años entre Francia y Londres y entre Inglaterra en ese momento produjo un acento importante geopolítico en la Europa imperante en aquellos días. Y desde el punto de vista de las artes, el Renacimiento de las obras clásicas. Aquí vemos la Piedad, la escultura de Miguel Ángel. Podemos recordar a Leonardo con el lineamiento de esta sonrisa eterna de la Mona Lisa. Nicolás Maquiavelo escribiendo El Príncipe, que al día de hoy es uno de los fundamentos fundamentales en el estudio del poder, el cuidado del príncipe, el cuidado del gobernante, cómo se maneja el poder mismo. Los grandes descubrimientos geográficos, cambia la cartografía del mundo absolutamente considerando la existente hasta ese momento. ¿Y qué personalidades coexistieron con Juan de Dios, con Juan Ciudad? Hubo personajes muy importantes. Carlos V, fíjense
que vivió aproximadamente los años y fue totalmente contemporáneo de Juan Ciudad. Carlos V, la España donde no se ponía el sol, un joven emperador que logró fusionar los reinos de Castilla, de Aragón, de Borgoña y de Austria. Y fue también relevante sus hijos naturales, como don Juan de Austria, y legítimo como Felipe II el Taciturno, emperador, rey de España, que fueron fuertes motores propulsores de la orden en cada momento de su nacimiento. Martín Lutero, contemporáneo también de Juan Ciudad, decía: tiene valor en los méritos de Jesucristo, la fe en el Redentor da la salvación. Martín Lutero representó la reforma luterana, la reforma protestante, la querella de las indulgencias, los grandes acuerdos y encuentros de las dietas de Worms, de Spira, de Augsburgo, la paz de Augsburgo. La reforma tal vez protestante tenga para la cristiandad el valor fundamental de la contrarreforma, ese proceso con el Concilio de Trento en el medio que posibilitó la disciplina, el reordenamiento de la Iglesia Católica tal como hoy la conocemos, como una acción de reacción a esa reforma. A nivel del Renacimiento y de la literatura, de los escritos, el humanismo. Desiderio Erasmo de Rotterdam, considerado el hombre más cultivado de su tiempo, fue también contemporáneo de Juan Ciudad. El elogio de la locura, Adagio, los coloquios familiares, son los escritos donde nos dejan ese pensamiento humanista renacentista. ¿Qué pasa con otra orden que también tiene 5 siglos de vida? San Ignacio de Loyola, 1534, funda la Orden de la Compañía de Jesús, los jesuitas, que llega con una impronta muy fuerte a través del jesuita Bergoglio, Papa Francisco en la actualidad, nada menos, orden que perpetúa en el tiempo como la Juan de Diana. Y si hablamos de medicina, que es a través de donde los hermanos logran establecer la misión que es evangelizar al hombre enfermo a través de la salud, el médico, Paracelso, el médico interior, por voluntad divina, decía, existía un remedio concreto para cada enfermedad. Qué curioso que usaba pilares de la medicina con otras ciencias que hoy quizás no consideramos asociadas a esta: la astronomía, las ciencias naturales, la química, la virtud como expresión del amor. Hoy el amor expresado médicamente en lo que es la relación médico-paciente. Seguimos la conquista, Hernán Cortés, la conquista del Azteca, la conquista de México. Los pontífices de la época, cada uno dejó su signo, su impronta: Alejandro VI, Clemente VII, Paolo III, Pío V, San Pío V, este último veremos con una gran incidencia en lo que hoy llamamos orden hospitalaria. La Edad Media no fue una etapa entonces oscurantista, fue un legado de progreso que posibilitó el mundo moderno. Hubo un apogeo del arte, hubo una apertura espiritual. Pero cuando algo se desarrolla y se produce el tiempo de transición, existe un quiebre del mundo medieval. ¿Qué factores contribuyeron a ese quiebre? Muy sucintamente, factores políticos con la extinción del feudalismo, se consolidan en Europa las monarquías, surgen los estados europeos, de inicio los estados república, como el Vaticano, como Aragón, Nápoles, Milán, Florencia, Venecia. Los factores sociales, la importancia que se le da a la clase media que empieza a desarrollarse, al igual que el desarrollo fabril y comercial, los descubrimientos marítimos que mencionaba, a nivel científico las grandes invenciones o la aplicación de estas, como la pólvora, el papel, la imprenta, la brújula, la aplicación del método experimental que cambia la ciencia, el impulso de la economía mundial. Hay nuevas riquezas que traen del nuevo mundo, nuevas manufacturas, los religiosos, la reforma que mencioné, artístico, el renacimiento de las obras clásicas, y a nivel cultural la amplia difusión del saber con la invención de la imprenta en Maguncia por parte de Gutenberg. La primera impresión que hizo esa imprenta fue la Biblia, la Vulgata. A nivel del mundo medieval podemos pensar que era un mundo esencialmente rural, con terratenientes, con propietarios, agricultores, arrendatarios. También había siervos y esclavos. Si hubiese un aviso clasificado diría: demanda de hombres que supieran escribir y calcular.
Se fundaron escuelas. La vida urbana surge en las ciudades, el burgo, la burguesía, la lucha por vivir y supervisar esos mercados. Aparece la asociación de distintos oficios y profesiones, los gremios, las cofradías, las hermandades. El sistema financiero se inicia en ese tiempo, como hoy lo concebimos. Se perfecciona el diseño de barcos, que posibilitó los descubrimientos marítimos. Fueron siglos monásticos donde el centro del saber se producía en el seno de los monasterios. Hubo escuelas con escritos árabes y latín. Aparecen las primeras universidades europeas, Bolonia, Salamanca, Oxford, París. La arquitectura gótica, como Notre Dame de París, y la difusión de la imprenta. ¿Y quién tomó todo ese legado? Los primeros juandedianos, Antón Martín y Pedro Velasco, dos hombres encontrados en un encono del sentimiento, en un rencor, y que Juan de Dios, Juan Ciudad, logró reunificar, acordar, y se convirtieron en fervientes continuadores de su obra juandediana. Simón de Ávila, Domingo Espíndola, Juan García, hombres que venían del comercio, de la enfermería. Pero hubo una segunda camada, tal vez muy importante, como Rodrigo de Sigüenza, Sebastián Arias, Pedro Soriano, Melchor de los Reyes, Fruto de San Pedro, que concibieron desde el punto de vista documentario y de la jerarquía religiosa lograr que la congregación se convirtiese en una orden. Pensemos que estos hombres, yendo desde Granada, desde Madrid, hacia el Vaticano, hacia Roma, iban a medida que caminaban fundando ciudades, desde la calle Lucena, en Granada, Sevilla, Córdoba, Madrid, y ya en Italia, la Isola Tiberina, Milán, la zona de Sicilia. Fueron todas fundaciones hospitalarias cuando se producía el momento organizacional mismo primogenio de la orden. También fue propulsor de la orden ciertas guerras, la guerra de las Alpujarras, que fue un conato de resistencia morisca en la península ibérica, en el tiempo en que existían 4 hospitales, la batalla de Lepanto, y las bulas papales, que las podemos resumir como documentos importantes. La primera, en el 68, la bula Lubricum Vitae Genus, que se establece la profesión solemne de los votos. Pío V fue quien lo realizó y escribió. En el 71, un breve Salvatori Nostri, que fue el preludio de la gran bula, Licet Ex Debito, 1572, donde se aprueba la congregación hospitalaria de San Juan de Dios. La bula In Supereminenti, pedida por Rodrigo de Sigüenza y Pedro Soriano a Gregorio XIII como para ratificar esa Licet Ex Debito, ya no en los hospitales conocidos, sino en toda obra que en el futuro diera lugar la orden. Finalmente, en el 86, el breve Etsi Pro Debito erige canónicamente la orden hospitalaria San Juan de Dios, y es Sixto V quien le toca históricamente realizar ese breve consolidador de la orden. 2 fechas a recordar: el primer capítulo general en Roma, 1587, y el primer general, el reverendo Pedro Soriano. Los hermanos que hacen el bien lo hicieron a través del tiempo y necesitaron un tiempo, a través de la fundación de un hombre, de un pensamiento. Sin duda, los hechos motores que mencioné, históricos, juegan un rol relevante, pero tal vez el primer rol ha sido la coherencia de un hombre, Juan Ciudad, Juan de Dios, San Juan de Dios, quien hizo y actuó de acuerdo a lo que su corazón y su pensamiento dictaban. Fue coherente. Y ahora nosotros que nos toca tomar ese legado y tenemos el difícil sino de continuarlo y sostenerlo en el tiempo, a través de los pilares que nos enseñó, del carisma, de la coherencia, de la convicción, del coraje y de la confianza, con fe, hacerlo con confianza. Él comenzó algo, tal vez sin saber qué empezaba, actuaba. Nosotros, al verlo, intuimos de qué se trata y vivimos ese legado. Muchas gracias.